¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Agustín de Hipona. En este tutorial hablaré de algunos aspectos de la filosofía y la teología de San Agustín. A modo de introducción hay que decir que Agustín de Hipona nació en 354 después de Cristo en el norte de África y murió en 430. Es uno de los pensadores y teólogos más influyentes de la historia de la filosofía y también, por supuesto, de la teología cristiana. Sus obras constituyen un puente entre la filosofía clásica grecolatina y la doctrina cristiana, estableciendo los cimientos sobre los cuales se construyó el pensamiento medieval y que continúan siendo objeto de estudio en la actualidad. Su pensamiento es además un reflejo de su vida, marcada por una profunda transformación personal y también por una búsqueda incansable de la verdad y del conocimiento. Se puede decir que Agustín de Hipona, que pasó un periodo siendo maniqueo, unos 8 años aproximadamente, luego se convirtió al cristianismo y fue uno de los máximos teólogos de la cristiandad. En ese sentido, diríamos que hay que analizar su pensamiento como un todo unitario en el que la razón y la fe se entrelazan. Su visión del conocimiento, de Dios, del alma y del tiempo han dejado una huella indeleble en la historia del pensamiento. Para comprenderlo en profundidad, debemos analizar su contexto, sus influencias y también su legado, así como los problemas filosóficos y teológicos que abordó, que trató con rigor y profundidad. En este aspecto hay que decir que él fue profesor de retórica y también pues fue un gran escritor. En cuanto a su contexto histórico e intelectual, decir que San Agustín nació en Tagaste, en el norte de África, en una época de profundas transformaciones dentro del Imperio Romano. Su juventud se puede decir que estuvo marcada por el estudio de la retórica, el contacto con diversas corrientes filosóficas y también la influencia del maniqueísmo, una doctrina dualista que proponía una lucha entre el bien y el mal como principios eternos. Sin embargo, su conversión al cristianismo, narrada en las Confesiones, un libro autobiográfico de San Agustín, marcaría el rumbo de su pensamiento a partir de entonces, llevándolo a desarrollar una teología profundamente filosófica y una filosofía inseparable de su fe. En este sentido, también hay que decir que las influencias intelectuales de Agustín son múltiples. En primer lugar, se puede hablar del neoplatonismo, especialmente a través de Plotino y Porfirio, que le proporcionó las herramientas conceptuales para pensar la relación entre Dios, el mundo y el alma. En segundo lugar, la tradición cristiana, en particular la lectura de las Escrituras y la influencia también de San Ambrosio, que lo llevaron a integrar estas ideas dentro de un marco teológico. Finalmente, su formación en retórica y filosofía clásica le permitió también articular su pensamiento con una claridad y profundidad que aún hoy fascina a estudiosos de distintas disciplinas. En este sentido, también hay que decir que él buscó siempre la verdad y en cuanto a la razón y la fe, uno de los grandes temas de su pensamiento, del pensamiento agustiniano, es la búsqueda de la verdad. Agustín parte de la premisa de que el ser humano es un ser inquieto cuya alma anhela el conocimiento de la verdad. Esta inquietud es expresada en la famosa frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esto está en las Confesiones de Agustín. Para Agustín, además, la verdad no es relativa ni meramente subjetiva, sino que tiene un fundamento absoluto en Dios. Sin embargo, la manera de acceder a la verdad es un problema filosófico y teológico de gran envergadura. Agustín distingue dos caminos principales. El primero es el camino de la razón. Influido por la tradición platónica, Agustín sostiene que el ser humano tiene una capacidad innata, o sea, por nacimiento, para conocer la verdad a través de la razón. De todas maneras, esta razón para Agustín debe ser iluminada por Dios, ya que el intelecto humano es limitado y propenso al error, a la equivocación. En este sentido, hay que hablar también del camino de la fe. A diferencia de muchos filósofos paganos, Agustín no ve la fe y la razón como opuestas, sino como complementarias. De hecho, para él la fe es necesaria para acceder a verdades que la razón, por sí sola, no puede alcanzar, como el conocimiento de Dios y, por ejemplo, también la naturaleza de la gracia. De aquí surge su famosa expresión: cree para entender, entiende para creer.
y además también esta articulación entre razón y fe será un elemento básico o fundamental en la tradición filosófica cristiana posterior, especialmente en pensadores como Anselmo de Canterbury, que desarrolló el argumento ontológico, y Tomás de Aquino, también, por ejemplo, un gran teólogo y pensador escolástico. En cuanto a Dios y la creación, podemos decir que desde la perspectiva de Agustín, pues él considera que hay una tradición platónica y neoplatónica que influye también en sus ideas acerca de Dios, porque para Agustín Dios es el ser supremo, eterno, inmutable y fuente de toda verdad y bondad. Además, su concepción de Dios no es antropomórfica, sino que lo entiende como el principio absoluto del ser, una idea que desarrollará a partir de su lectura de Platón, de las obras de Platón y de Plotino. Uno de los aspectos también más originales de su pensamiento es la doctrina de la creatio ex nihilo, o lo que es lo mismo, creación a partir de la nada. A diferencia de Platón, que pensaba el mundo o concebía el mundo como el resultado de la organización de una materia preexistente por un demiurgo o artesano divino, Agustín afirma que Dios crea el mundo libremente de la nada. Esta idea tiene profundas implicaciones tanto filosóficas como teológicas, ya que de esta manera la creación no es un proceso necesario, sino un acto libre de la voluntad divina. El mundo, por tanto, es completamente dependiente de Dios en su ser y también en su conservación. La creación, desde su planteamiento, es buena en su esencia, pues proviene de Dios, aunque el mal pueda existir en el mundo. También hay que decir que esta última afirmación nos lleva al problema del mal, una cuestión central en la filosofía y la teología agustinianas. En este sentido, pues también hay que indicar que el problema del mal fue desarrollado y tratado por el propio Agustín y realmente fue una de las principales inquietudes intelectuales de este gran teólogo y filósofo, en parte debido a su paso por el maniqueísmo, que sostenía que el mal es un principio eterno en lucha contra el bien. Frente a esta visión dualista, Agustín desarrolló una concepción que podemos considerar radicalmente diferente. El mal, desde la perspectiva agustiniana, no es una sustancia, sino una privación del bien, privatio boni en latín. No existe como entidad autónoma, sino como una corrupción o ausencia del bien. El mal moral, podemos decir por tanto, que proviene del libre albedrío humano. Dios ha creado a los seres humanos con la capacidad de elegir y el mal surge cuando eligen apartarse de su orden natural, que es el bien. Además, también considera Agustín que el mal físico es un misterio, pero puede tener un propósito dentro del plan divino, aun cuando el sufrimiento parezca incomprensible, en muchos casos, Agustín confía en que tiene un sentido dentro del orden providencial de Dios. Y esto también es muy importante señalarlo. Esta solución al problema del mal será influyente en la teología cristiana posterior y marcará también el pensamiento occidental sobre el tema. Por tanto, se puede afirmar también que, diríamos, los planteamientos agustinianos son realmente originales y profundos. En cuanto al tiempo y la eternidad, es otro de los aspectos más profundos y originales del pensamiento de Agustín, ya que realmente pues él considera que el tiempo, y lo dice en las Confesiones, en el capítulo 11, pues señala que el tiempo plantea un problema filosófico fundamental. Podemos preguntarnos, ¿qué es el tiempo? Si intentamos definirlo, parece escapar a cualquier definición precisa. Y también podemos pensar cómo puede Dios ser eterno y crear el tiempo. Es otra grandísima pregunta. Su respuesta es que el tiempo no existe de manera independiente, sino que es en realidad una propiedad del alma humana. Solo existen el presente del pasado, memoria, el presente del presente, que sería la percepción, y el presente del futuro, podríamos decir, la expectativa. El tiempo es, por lo tanto, una experiencia subjetiva, interna, una idea que anticipa concepciones modernas de la temporalidad. En cualquier caso, también hay que decir que, por otro lado, Dios es eterno, lo que significa que está fuera del tiempo y no experimenta el pasado, el presente ni el futuro, como lo hacemos los seres humanos, mortales. Esta concepción de la eternidad influirá en el pensamiento medieval de una forma muy notable y también en el pensamiento moderno.
Además, también hay que señalar que, por ejemplo, en la Ciudad de Dios habla de determinadas cuestiones y es uno de sus libros más importantes, La Ciudad de Dios, junto con el Tratado sobre la Trinidad y otros tratados teológicos que él escribió. Agustín desarrolló en La Ciudad de Dios una filosofía de la historia basada en la oposición entre la ciudad terrenal, la sociedad basada en el amor propio y el pecado, y la ciudad de Dios, o lo que es lo mismo, la comunidad de los que aman a Dios. Esta obra es una respuesta también, La Ciudad de Dios, al colapso del Imperio Romano y plantea además una visión teológica de la historia que influirá en la Edad Media de una forma pues muy considerable. A modo de conclusión, se puede decir que el pensamiento de Agustín de Hipona es una síntesis magistral entre la filosofía clásica griega y la teología cristiana. Su influencia perdura hasta hoy y su legado sigue siendo fundamental para la reflexión filosófica y teológica sobre Dios, el mal, el tiempo, la historia, etc. Además, también hay que indicar que él desarrolló lo que se llama el agustinismo político, porque él decía que la Iglesia es superior en poder a las instituciones civiles de poder, a los gobiernos, y pues este agustinismo político influyó de forma muy notable durante toda la Edad Media. Por lo tanto, es lo mismo que decir que el poder deriva de Dios y ese poder es transmitido por el Papa a los reyes o emperadores que son nombrados bajo la autoridad divina. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.